Eres una traidora, Dana Riggs. ¡Una traidora! Pero te vas a arrepentir, te juro que te vas a arrepentir. Todo va a estar bien, Evelyn. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tranquilas. Tranquilas, tranquilas. Sabemos perfectamente bien que tiene encerrada a su hija. Ahora lo que importa es saber si sigue viva o muerta. Es que no solamente te conformaste con meterte con otro hombre. Ayudas a tu amante a inculpar a tu marido. ¡Qué bonito! El Ministerio Público solicita que sea decretada para él la prisión preventiva como medida cautelar. Al imputado se le considera peligroso, además de que se prevé que está exponiendo la vida de su propia hija. Porque estás completamente loca si piensas que te vas a llevar a mis hijas. Tú te puedes largar a donde se te dé la gana, pero mis hijas no se mueven de esta casa. Mariano Altamira Correa, hijo mayor y único varón de una prestigiosa familia de empresarios hispanos, ha sido elegido como el hombre más influyente del presente año según varias revistas especializadas. De carácter fuerte y marcado liderazgo, a lo largo de su carrera ha señalado que su familia es el gran motor que lo lleva a trabajar hasta 17 horas diarias y lo apoya durante toda esta tragedia. Elisa no estaba sola en la cabaña. Esta huella es de otra persona. Es de un hombre. A Elisa le encantan estos chocolates. Son los únicos que come. Quiero que se aleje de mi mujer. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que lo saquen del caso. A veces pienso que la desaparición de Elisa ha hecho aflorar lo peor de todos nosotros. Nadie está libre de pasar por una experiencia tan traumática como la suya. La gran diferencia está en que algunos seres humanos han logrado recuperarse y otros no. Sabe perfectamente lo que es ese dolor. El dolor que uno siente cuando de la noche a la mañana alguien se lleva lo que uno más quiere. ¿Qué pasó? ¿Tienes insomnio? Sí. Debe ser tu conciencia que no te deja dormir. Convertiste nuestra casa en una prisión. La policía está allá afuera, vigilándome como si yo fuera un criminal. Mi conciencia me estaría matando si no hubiera hecho nada. Estoy dispuesta a todo, Mariano. A todo, con tal de saber la verdad y salvar a Elisa. A todo. Incluso a destruir a nuestra propia familia. Dana, me entregaste a la policía. La otra noche me mentiste en la cara. Cuando sonó la alarma de mi auto, permitiste que ellos entraran a revisarlo sin decirme nada. ¿Cómo pudiste traicionarme de una manera tan vil? A ver, Mariano, ¿y tú qué me dices de lo que encontraron en tu auto? Fotografías de Elisa, tomadas hace menos de una semana. Te lo suplico. Si algo pasó que yo no fui capaz de ver, si existe un lado de ti que no conozco, por favor, habla. Dime si la tienes. Sé un hombre y dime dónde está mi hija, dónde está Elisa, por Dios. Soy un hombre. Te miro de frente, sin pestañear, y te contesto. No tengo la menor idea dónde está Elisa. ¿Qué nos pasó, Dana? ¿Cuándo nos perdimos la confianza, el amor?
No hables de confianza ahora. ¿Qué quieres que piense si encuentro esas fotografías de mi hija semidesnuda en tu auto? La tarjeta bancaria en tu billetera. Explícame por qué, Mariano, ¿por qué? Porque están tratando de incriminarme, ¿no lo ves? Porque alguien muy cercano a nosotros tomó esas fotografías y está en este momento con Elisa. Pero claro, tú estás tan enferma, tan envenenada por ese hombre, que no nada más logró seducirte para llevarte a su cama, sino que ahora te está poniendo en mi contra y quiere destruir nuestra familia. Él no tiene nada que ver en esto, Mariano. Fueron tus mentiras. Tus engaños. Los que me hicieron dudar de ti. Mentiras. Engaños. Ventura e Isabel. Nada más. ¿Y eso me convierte en un monstruo? ¿Por eso me crees capaz de tener secuestrada a mi propia hija? Y si crees que soy un monstruo tan, pero tan infame, ¿qué haces aquí? ¿Cómo sigues viviendo conmigo? Estoy aquí por Elisa. Por Elisa tendré la fuerza para quedarme aquí, mirándote a la cara todos los días de mi vida, si es necesario, hasta que tú me confieses la verdad. No me voy a alejar de mis hijas, Mariano. No las voy a perder a ellas como perdí a Elisa. Viviana, Logré dejarla dormida. pobrecita. Si hubieses visto lo nerviosa que estaba con esos periodistas. Se tiraron encima de ella. Yo no sé qué tiene esa gente en la cabeza. Lo importante es que estabas con ella, Ricardo, y bueno, gracias. Gracias por todo. No tienes nada que agradecer. Tú sabes que yo adoro a Viviana y por ella yo soy capaz de... Disculpa. A veces digo cosas sin pensar. No te preocupes, yo también estoy nervioso. Hoy tuve una reunión con los accionistas. Traté de explicarles lo que está pasando con Mariano y fue espantoso. Se nota. No tienes buena cara. Gracias. Oye, ¿quieres salir a tomar algo? No. ¿Cómo se te ocurre? Viviana está enferma, Ricardo. No la puedo dejar sola, ¿no? Tú también necesitas relajarte un poco. Mira cómo estás. Además, un trago te vendría bien. No, olvídalo. Hazme caso. Mira, avísale a Charito que vas a salir una hora. Y si Viviana despierta, te necesita, que te llame. ¿Y si la policía tiene la razón? Si lo detuvieron es por algo, ¿no crees? No lo sé. O sea, no creo que el tío Mariano le hiciera algo así a Elisa. Ella me lo hubiera dicho. ¿A poco crees que Elisa te tenía más confianza que a mí? ¿Solo porque se acostó contigo? ¿Cómo lo ven? Mucho apellido, mucha lana, muy fresas, pero la gran familia Altamira está llena de bobo. ¿Qué están diciendo, babosos? A ver. ¿A poco la cosa no está chueca? Te veo y te juro que no te reconozco. A mí me pasa exactamente lo mismo contigo, fíjate. No, para ti debe ser mucho peor. Porque tú decidiste ver en mí al monstruo que te separó de tu hija. A un criminal. Te estás quedando ciega. Y no haces más que atacar a la persona menos indicada. Si te ataco, es porque todo te señala. ¿O tú crees que todo esto es fácil para mí? Por favor, ponte por unos instantes en mi lugar. Me he puesto millones de veces en tu lugar. Y te juro que ni aún así puedo ser tan retorcido como tú. ¿Tú no crees que sería fácil para mí huir? Irme de esta casa, con mis hijas. No, porque sabes perfectamente que te seguiría hasta el fin del mundo. Yo no me quedo aquí porque te tenga miedo, Mariano. Ya te lo dije. Me quedo porque confío en que vas a recapacitar. Y tengo la esperanza de volver a ver a Elisa. Pues entonces pierde la esperanza, mi amor. Porque si eso estás esperando, conmigo no vas a obtener nada. ¿Y sabes por qué no vas a obtener nada? ¡Porque yo no la tengo! ¡Porque yo no secuestré a mi hija! ¡Porque yo soy inocente! ¡Papá, cálmate!
Gracias. Con su permiso. Cristóbal, Doctora, perdone que venga a esta hora, pero necesito hablar con usted. tranquilícese, ya es muy tarde. Necesito que me escuche, por favor. ¿Está tomando algo? Sí, lo tomé, pero lo único que puede calmarme es que hable con usted. Por favor. Detuvieron a Altamira. Algo escuché en las noticias. Siéntese, por favor. Encontraron pruebas concluyentes en su auto. Todo indica que él tiene a la niña, pero logré hablar con él y... Un momentico, Cristóbal. Hasta donde yo tengo entendido, usted está fuera del caso. Sí, pero las cosas han cambiado. Pero si esto le perturba, trate de evitar hablar con ese señor. Si lo hubiera visto, me entendería. Estaba ahí, solo, encerrado. Cuando lo vi, sentí algo que nunca antes había sentido en mi vida. Es como si me hubiera visto reflejado en él. ¿Cómo así? Es esa angustia, esa impotencia, esa sensación de que el mundo se te viene encima y estás ahí y no puedes hacer nada para evitarlo. Eso no se puede fingir, doctora. Eso fue de verdad. Se lo digo porque lo viví. Yo viví esa sensación. Cristóbal, ¿qué está tratando de sugerir? Por primera vez en mi vida, siento que no he visto cosas. ¿A qué se refiere? Detalles, momentos, características de la investigación que me han hecho pensar que... ¿Que Mariana Altamira está diciendo la verdad? ¿Es eso lo que piensa Cristóbal? ¿Que se equivocó implicando a un hombre inocente? No llores, Elisa.